Enrique, hablaste de un senado judío, la relación, pues todavía es un poquito más utópico a lograr todavía que cambie el gobierno de Israel en ese sentido. Pero ¿cuál crees tú hoy en día, con lo que tiene todo, que tiene que ser la relación Israel-Latinoamérica, para hacerlo más preciso, y Latinoamérica, judíos de las comunidades, con Israel? ¿Cómo tiene que ser esa relación? ¿Cómo debe cambiar? ¿Y qué se tiene que hacer en ese sentido? Mira, Isaac, si fuéramos solo a lo que no es utópico, Israel no existiría. Israel es un startup y funcionó. Realmente hubo mucha gente que dudó en los primeros años que fuese posible que Israel sobreviviese en medio de aquel terrible vecindario y de las dificultades que tenía Israel en toda esta época. Os quiero contar un pequeño episodio a ese nivel para que entendáis de qué estamos hablando. Ben Gurión tenía un secretario que se llamaba Isaac Nabón. Él fue el 5º presidente de Israel. Nabón sabía hablar español y Ben Gurión le envió a Buenos Aires como diplomático. Y cuando llega a Buenos Aires, Evita Perón tenía muy buen vínculo con la comunidad judía, pero el marido menos, Juan. Entonces Evita llamó a Nabón y le dijo: ven que quiero que hables con mi marido para que os compre algo. Y va Nabón, me lo contó él, y llega y se encuentra con Evita y con Juan Perón. Y le dice Evita a Juan Perón: estos señores han sufrido mucho en el Holocausto, lo han pasado muy mal, hay que comprarles. Y dice Juan: a ver, ¿qué tienen ustedes? Él dice: tenemos naranjas. Dice: no, hasta que lleguen aquí las naranjas ya estarán podridas. Dice: diga, ¿qué más? Y ahorita: no, Juan, pero hay que comprarles algo. Y dice: tenemos textil. No, textil tenemos todo lo que queremos. Y ya Nabón no sabe qué más decir porque no hay nada más. Y le insiste Evita a Juan: pero Juan, pasaron el Holocausto, murieron 6 millones de judíos, tienen un Estado en contra de todo lo que se podía pensar, hay que ayudarles. Y Perón no tiene más paciencia y le grita a Nabón y le dice: pero dígame qué puedo comprar en Israel. Y dice él: tenemos una fábrica de dentaduras, pues envíeme 25.000 dentaduras. Esa fue la primera venta de Israel. Fíjense lo que pasa hoy en día con la alta tecnología y con todo lo que ha cambiado. Israel es una utopía que funcionó, Isaac. En cuanto a la relación con la diáspora, yo creo que lo primero que hay que hacer es crear una mayor conciencia dentro del medio político israelí y de la opinión pública israelí de la importancia estratégica de la relación con las comunidades judías del mundo. Las comunidades judías no son solo para entregar dinero, son mucho más que esto. Son la base estratégica de la fuerza del Estado, del único Estado judío del planeta. Y por lo tanto yo creo que hay que empezar por ahí. Hoy en día la clase política israelí y los líderes judíos de la diáspora tienen que venir y llamarles la atención y explicarles la importancia, enseñarles estos datos que acabamos de ver aquí, para concienciar a la clase política israelí de todos los partidos, sea quien sea ese gobierno, para empezar un cambio en esa actitud. Y de la diáspora hacia Israel, yo creo que tenemos varias cosas que hacer. Yo creo que hay proyectos, por ejemplo, muchas veces cuando doy conferencias en comunidades judías en Europa, en Estados Unidos, aquí en América Latina, me dicen: ¿y qué pasa con los medios de comunicación? La prensa ataca a Israel, la prensa difama a Israel y no sabemos defendernos y no logramos llegar a algo. Señores, claro que no sabemos defendernos, porque todo el presupuesto de Israel hace pocos años para el tema de diplomacia pública era medio tanque Merkavá que usamos en el ejército. Imposible, hay que tener los medios, y esto es un proyecto conjunto para la diáspora y para Israel. Hay que crear los medios posibles, tiene que ser conjuntamente traer los mejores profesionales en este campo, porque hoy vivimos en un día en el que este teléfono móvil es un arma letal, tan letal o más que un avión o que un tanque. Y
y por lo tanto es necesario invertir en ello y darle toda la fuerza. Os quiero contar algo muy cortito, me imagino que vamos a concluir. Hace unos meses, poquito más, me contactaron a mí y a un colega de Netflix, una señora que había visto una entrevista mía, y me dijo así: vosotros tenéis en Israel la mayor presencia de periodistas extranjeros del mundo por metro cuadrado. No hay ningún país que tenga tantos periodistas extranjeros. De hecho, hay más periodistas que viven en un barrio de Jerusalén, en la Moshavá Germanit, que en toda África. Hay 400 periodistas que viven allí. Y la presencia mediática internacional tiene una influencia sobre el resultado también. Pero hay que saber cómo tratarlos. Ahora bien, me dicen los de Netflix, con todo esto, nadie entiende qué es eso de Israel. ¿Cómo es posible que el pueblo judío, que en los años 20, 30, 40, hasta el Holocausto era lo que era, con pogroms, con persecuciones, con racismo, y luego pasa el Holocausto, la mayor tragedia de la historia de la humanidad, logra crear un Estado, y ese Estado minúsculo pasa a ser lo que es hoy en día, una potencia? ¿Qué ocurrió en todo esto? Y luego me dijeron, Netflix es hoy en día, junto con el streaming, con todas las compañías como Apple TV y otras, el mejor vehículo de asbará, de diplomacia pública que hay en el mundo, porque cientos de millones de personas ven las series de televisión, y vosotros hacéis series muy buenas en Israel que ganan premios Emmy, etc. Tráenos una idea para hacer una serie. Y trajimos una idea. La idea es coger una familia judía imaginaria de 100 años, 4 generaciones, un protagonista en cada generación, y contar la historia de Israel en el contexto de la historia de una familia, pasando en el tiempo, desde el presente al pasado, y en el fondo se está viendo en televisión, en los medios de comunicación, lo que ocurrió en la guerra de independencia, lo que ocurrió en el asesinato de Rabin, lo que ocurrió en la guerra de Yom Kippur o en la paz de los acuerdos de Abraham. Y a través de esto crear una empatía con Israel. Bueno, pues estamos en esta era. Así hay que funcionar y así hay que trabajar. Hay el trabajo serio, espiritual, la educación, y hay el trabajo de las masas y de la imagen, que hay que trabajarlo paralelamente. Yo creo que es algo que nos incumbe a todos y que debemos hacerlo juntos, y que ese futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, tiene que continuar siendo un joint venture entre todos, porque somos las dos caras de la misma moneda. Muchas gracias.